La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios debe siempre iluminar toda nuestra vida. Fíjense que la palabra, hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, hemos escuchado: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Esta luz es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecho hombre, hecho carne. La palabra de Dios que se encarna. Por eso, para nosotros los creyentes, de manera especial los creyentes en Cristo Jesús, la palabra de Dios no es simplemente una opción, algo más dentro de las palabras y las opiniones que hay en la Biblia. Para nosotros la palabra de Dios es norma, regla, es fundamento para nuestra vida. Por ello, un buen católico tiene que encontrarse, fíjense que no hablo de leer, sino encontrarse, porque la palabra es el mismo Jesucristo, encontrarse todos los días con la palabra de Dios. Un católico que al menos de manera diaria no se encuentre con el Evangelio, le falta algo en su esencia y por supuesto en su identidad cristiana comienza a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque no se alimenta y no se llena de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios? Quiero desarrollar mi meditación, mi reflexión en torno al Evangelio, que por supuesto está conectado con la primera lectura y la segunda lectura. Fíjense que comienza el Evangelio, en primer lugar, es de Mateo. Hay que comprender la mentalidad y la forma de Mateo de pensar y de escribir para entender por muchas de las cosas que va diciendo o cómo las va diciendo. Mateo, sabemos por los evangelios, era judío, recaudador de impuestos. Mateo, cuando escribe el Evangelio, se lo quiere dirigir de manera especial a la comunidad judía del tiempo de Jesús, porque eran los primeros que debían recibir la promesa de la salvación y enterarse de que lo que los profetas habían anunciado durante siglos en Jesús se cumplía, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Entonces Mateo se dirige a la comunidad judía, hace muchas referencias a lo que era el mundo judío, pero de manera especial Mateo les quiere enseñar a sus contemporáneos judíos que también ese proceso de que si Jesús será o no será, les quiere enseñar por medio de la misma palabra de Dios, es decir, citando a los profetas, que lo que los profetas dijeron en Jesús se cumple. Y hoy vamos a ver algo muy concreto. Comienza diciendo en Mateo que Jesús, al enterarse de que Juan el Bautista había sido encarcelado, es decir, lo metieron preso, una palabra que nos gusta en estos tiempos, pero eso fue lo que le pasó, lo metieron preso. ¿Ustedes saben por qué metieron preso a Juan? No estaba protestando ni se robó nada, por si acaso, ¿no? Juan se metió en un lío mayor, porque Juan llamaba a la conversión y le decía a cada quien: tú te quieres convertir, tú quieres ser mejor, tienes que cambiar en esto. Y él le decía a Herodes, que era el rey, la autoridad: tú estás viviendo una situación de vida incorrecta, porque estás viviendo con tu cuñada y tu hermano no muerto. Claro, a la cuñada de Herodes no le gustaba nada eso. Y claro, para Herodes eso era muy vergonzante, de que un profeta muy querido en Israel lo estuviese acusando públicamente. ¿Cuál fue la decisión? Vamos a quitarle el sol un ratito. Por eso es que lo encarcelan a Juan. Juan no lo encarcelan porque tenía un mensaje subversivo, sino porque era una palabra que obviamente denunciaba una situación inmoral en la que vivía Herodes, y por supuesto Herodes no le convenía eso y tenía que apartarlo para que ese mensaje no continuara. A Juan lo encarcelan, y cuando Jesús se entera, se retiró al norte. Galilea está en el norte del actual Israel, y Jesús venía de esa zona, porque Nazaret pertenece a la región de Galilea. Pero Jesús
lejos, eso es normal. Eso es como si tú agarras a un andino que nunca ha salido de los Andes, de allá de, qué sé yo, de Pregonero, eso queda bien lejos. Y le muestras el agua para acá, que hay un laguito Valencia, que sabe que eso es un mar, porque nunca ha visto el mar inmenso. Distinto a que se agarra un hombre de la costa, le dirá, el agua Valencia, pero son una cosita chiquita. Bueno, Jesús se traslada al lago Galilea, vuelvo a decir, como yo le decía, que el mar de Galilea, porque ahí había mayor movimiento, era un cruce de caminos. De hecho, en latín se le decía Estela Maris, es decir, el camino del mar. Era un camino donde no solo habitaban judíos, sino venían hombres y mujeres de otros lugares del mundo. Los judíos del sur, sobre todo de Jerusalén, no les gustaba mucho Galilea porque decían que los galileos estaban contaminados. ¿En qué sentido? De que ahí vivían no solamente judíos puros, sino vivían sirios, fenicios, persas. Entonces, bueno, esa mezcolanza ahí hace que se pierda la identidad perfecta o pura del judaísmo. Allí es donde comienza Jesús. Y claro, en el mundo judío, ese que ya Isaías lo referirá, ese lugar era como de tinieblas porque no había mucha pureza. Por eso es que Mateo hará referencia a que Jesús comienza su misión pública en un lugar donde la luz de Dios, la luz de la palabra, no había llegado totalmente. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandecida. Aquel pueblo que no era puramente judío, pues recibe la luz de la salvación en la persona de Jesús. No es solamente una medida estratégica de Jesús, bueno, ahí se mueve más gente, es que Jesús ha venido a iluminar las tinieblas de este mundo. Y si tú vienes a iluminar las tinieblas, ¿dónde tienes que empezar? Donde haya tinieblas. En la lógica nuestra, ¿cómo hubiese sido el camino? No hubiese sido el contrario, no. Me voy a Jerusalén, convenzo a las autoridades judías, le enseño a los doctores de la ley que yo soy el Mesías, y convenciéndonos a ellos, el proceso de evangelización y salvación va a ser más fácil. No, Jesús comienza por aquellos que no han recibido la luz de la salvación. Esto también nos da una enseñanza para estos tiempos, que siempre buscamos, ¿no? Es que hay que buscar lo más fácil, hay que buscar a los que ya están convencidos, ¿no? Hay que iluminar las situaciones donde Dios no se ha hecho presente. Y ahí es cuando Jesús comienza a predicar, nos lo dice justamente Mateo. Desde entonces comenzó a predicar. Hasta ese momento lo había hecho Juan. Y la predicación de Juan era: conviértanse porque ya se acerca el Mesías, el Salvador. Juan pues anunciará a uno de sus discípulos que ese es el Cordero de Dios. Pero Juan nunca dirá lo que va a decir Jesús a continuación. Conviértanse sí, pero ¿por qué? Porque ya está cerca el reino de los cielos. Y aquí hay dos cosas bien importantes para nosotros, para todas las generaciones de cristianos, de manera especial hoy nosotros que estamos aquí y para las que vengan: la conversión y el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra conversión? Uno piensa que la conversión es simplemente cambiar los modos de actuar. Es decir, yo normalmente agarro, echo el agua y después la harina. Bueno, voy a convertirlo, ahora voy a hacer la harina y después el agua. En el fondo, exteriormente, parece que te convertiste, ¿verdad? Porque cambiaste el modo, el orden. Pero la gran pregunta, y aquí, ¿estás convencido de que ese es el modo? Es cuando uno empieza a evaluar y decir: ¿por qué cambiaste el modo? Bueno, porque te regañaron, porque te dijeron que si no lo haces así, te van a botar del trabajo.
de hecho, la palabra en griego se dice metanoia, y metanoia significa cambio de mentalidad. Porque todas las acciones de la vida no son simples respuestas espontáneas. Las acciones de cada hombre y cada mujer en esta vida responden a una mentalidad que hace surgir unos sentimientos. De ahí, si tú no cambias la mente y el corazón, tu exterioridad puede en algún momento parecer que cambió, pero volverás a lo mismo. ¿A qué llama Jesús hoy en el Evangelio? Conviértanse, es decir, ustedes están recibiendo la luz de la salvación. Es una luz que te hace comprender cosas nuevas y distintas, que lo que tú hasta ahora pensabas que era una verdad, que esto tenía que ser de esta manera, ahora descubres en el Señor Jesús que eso no debe ser así. Y al comprenderlo por la luz de la salvación, por la presencia de Jesús en tu vida, tú comienzas a cambiar. No porque te convenga o para que otros te vean, sino porque realmente has descubierto por la luz de Jesucristo, que ha iluminado tu mente y te ha transformado, de que tu forma de actuar, de ser y de sentir tiene que ser distinta. Por eso el cristiano no es el que haciendo un ejercicio de penitencia y dolor llega a la conversión. Nosotros, los cristianos, y hablo de cristianos, fíjense, no solo hablo de católicos, todos los católicos no somos cristianos, ¿no? ¿Cómo que no? Nosotros somos cristianos católicos, tenemos nombre y apellido, por si acaso, ¿no? Hay unos que se casan solo con el nombre, nosotros tenemos nombre y apellido. Los cristianos, todos los cristianos, partimos de que en primer lugar nos encontramos con Jesús, con su persona, con su mensaje, que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y en esa experiencia decimos: Señor, por ti he descubierto esta nueva vida, esta nueva forma de ser, estas nuevas ideas, este camino que tú me propones. Por eso ahora voy a cambiar. Por eso voy a cambiar. Por ello, fíjense, creo que la cabeza se me está corriendo. Sí, se me estaba pero hoy me lo voy a quitar. Yo normalmente predico con mitra, pero tengo la impresión que en un momento se me va a tapar los ojos. Eso se estará riendo mucho si esta misa es libre. Lo que más así, esta es la parte cómica de lo que es. Por eso nosotros, los cristianos, debemos partir de eso, del encuentro personal con Jesús, para hacer este camino de conversión. ¿Por qué yo cambié? No porque me lo impusieron, no porque me conviene que me vean distinto, es que me he encontrado con Jesús y ahora descubro que mi vida tiene que ser distinta. Y retomo, por ejemplo, una vez conversando en lo diario, hablando de un tema que es el más difícil de la vida de este mundo, el perdón. Tú vas a perdonar, yo que lo perdone Dios, yo no lo puedo perdonar. ¿Qué falta en esa vida? La luz de Jesucristo. Porque una cosa humildemente es reconocer: a mí me cuesta mucho perdonar, pero Cristo me ha iluminado y me mueve al perdón. Es distinto reconocer que me cuesta, pero también en este proceso entender que es Jesús el que me invita y me llama al perdón. Eso no quiere decir que la justicia y la restauración tengan que darse. Pero nosotros, si realmente hemos sido iluminados por Jesucristo, tenemos que llegar al perdón. Y para poder vivir reconciliados, hay que perdonar primero. Porque ustedes se imaginan que te perdono pero no olvido. ¿Qué clase de perdón es eso? No sé por qué los maridos aquí se acaban de sonreír. No sé, ni quiero preguntar. No puede haber perdón con un constante recordatorio. Yo te perdoné, pero te acuerdas que el 25 de abril del año 1965
algunos dicen que las mujeres son histéricas, yo digo que son históricas. Tienen una memoria histórica precisa, tal día, tal hora, tal lugar, tal segundo, para cosas buenas y malas también, no sean exagerados. ¿Verdad que sí, que te recuerdan todo lo bueno y lo malo? Pasa que nosotros, cuando las escuchamos, no nos quedamos con lo malo y no recordamos las cosas buenas que ustedes dicen. Déjame salvarme porque después de la misa tengo que salvar. Qué bonito entonces, lo primero a lo que Jesús nos llama en el Evangelio de la conversión, que es el cambio de la mente y el corazón. Pero no por un esfuerzo personal simplemente, sino porque he sido iluminado por Jesús, porque es una gran alegría. Es el Señor que pues cambia mi cabeza y me hace entender cosas que antes no entendía. ¿Y por qué tengo que convertirme? Porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es el mismo Jesús. Es el nuevo modo de vivir, de interactuar, de convivir los seres humanos. Es donde Dios es la norma de vida. Es el que establece las relaciones. Por eso me convierto, porque si no me convierto, no puedo vivir en el reino de Dios. No puedo vivir porque voy a ser un antisocial en el reino de Dios. Y no porque yo sea malo, sino que no me ajusto a lo que es el modo de ser y de vivir de Dios. Continúa el Evangelio, disculpe que sea un poco largo, pero es que el Evangelio hoy tiene mucha riqueza. Dice que luego que Jesús comienza la predicación llamando a la conversión porque el reino de los cielos está cerca, dice que Jesús va caminando y hay unos verbos que a mí me impactaron muchísimo. Vio a dos hermanos y después les dijo. Esos dos verbos, vio y les dijo. Vio a dos hermanos y ¿qué les dijo? Vengan y los haré pescadores de hombres. Estos dos hermanos, en primer lugar, es hermoso que Jesús no es indiferente, los miró como nos mira cada uno de nosotros. Y eso a mí me hacía recordar el primer libro de la Biblia, el Génesis. Justamente pues nos dice el libro del Génesis que y dijo Dios, y al terminar la creación, y vio Dios que era todo bueno. Ahora, ya la creación está hecha y Jesús la contempla, y en este caso contempla dos criaturas, dos hombres que estaban tranquilos, que vivían en una sociedad, en un lugar Cafarnaúm, con pues, una movilidad comercial, tenían barcas propias, un negocio, como todos los negocios, había días que había peces, otros que no, pero estaban tranquilos, tenían casa, y tener una casa siempre, toda la vida ha sido muy importante, ¿verdad? Tener un techo propio. Dice la tradición que incluso Pedro tenía esposa y tenía una hija. Es decir, humanamente estaban tranquilos. A estas dos criaturas eran las que Jesús vio y vio que eran buenas. ¿Y qué les dice? Vengan y los haré pescadores de hombres. Los vuelve a crear. Muy bien, ustedes están bien, pero su vida no tiene sentido sin seguirme a mí. Y estos dos escucharon la voz de Jesús. Y aquí vienen otros dos verbos, pero ya no son de parte de Dios, sino de aquellos que fueron llamados. Y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Lo siguieron. Dejándolo todo. Y no dejaron nada malo, dejaron una vida normal, una vida a la cual aspira cualquier ser humano, de tranquilidad y de estabilidad. Pero fue tan hermosa la mirada de Jesús y esa palabra que lo llenó de tal manera que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Alguno podrá decir en esta mañana, bueno, pero eso es con los apóstoles, de los que el Señor llama el sacerdocio, la vida consagrada. Esto en primer lugar es para todo cristiano. Y después dentro de la vida cristiana, pues habrá algunos
siempre nos habla y nos invita a seguirlo a Él. Jesús tiene que ser lo primero y lo fundamental en nuestra vida. Y después viene la respuesta de nosotros, ¿verdad? No creo que sea Jesús el que me esté llamando a Jesús. Y luego, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Justamente lo que le dijo, le hicieron los apóstoles de hoy. Dejarlo todo. ¿Qué significa para mí hoy, en este mundo, en esta sociedad, dejarlo todo? Cada uno de nosotros tiene que revisar. No estoy diciendo que dejes a tu mujer, ni a tus hijos, ni tu trabajo, ni lo que has hecho. Pero ¿qué cosas habrá en tu vida que tienes que dejar para seguir verdaderamente a Jesús? Odios, venganzas, ambiciones, codicia, lujuria. Cada uno tiene que revisarse. Yo no te puedo dar la lista de lo que tienes que estar dispuesto a decir: es que esto es mío, yo no lo quiero dejar a pesar de que he conocido a Jesús y lo quiero seguir. Un ejemplo, vuelvo al tema del perdón. ¿Por qué a nosotros a veces nos cuesta mucho perdonar? Porque no queremos soltar el sentimiento del resentimiento. Es decir, es que me lo hizo y yo no puedo olvidarme de esto. ¿Por qué? Porque me hizo mucho daño. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Y vas a seguir abriéndote la herida toda la vida, o vas a pedirle al Señor que pase su mano sanadora. ¿Que a mí va a quedar la cicatriz? Seguramente, porque cuando uno se hiere, siempre queda una cicatriz. Pero esa cicatriz tiene que ser el signo de que ya fuiste curado. Hubo una herida, pero hubo una cura. No, yo tengo que vivir con mi herida toda la vida. Si no estás dispuesto a dejar eso, ¿cómo puedes seguir a Jesús? Como digo, el tema del perdón, habrá muchísimos temas en nuestra vida, ¿verdad? En los que son codiciosos, los que son ambiciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una capacidad de dejar aquello que me impide estar con Jesús, tristemente no vamos a poder estar con Él. Los apóstoles, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Y para qué? Para acompañar a Jesús, porque Él andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Eso fue lo primero que hacía Jesús: anunciar, dar la luz para que muchos se convirtieran. Y bueno, y en algunos casos curaba enfermedades y dolencias, pero lo primero era dar la luz para que los hombres y mujeres tuviesen un nuevo sentido en su vida por la luz que recibían en la mente y en el corazón. Es la llamada que Jesús nos hace en este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, justamente a escucharlo con atención, a creer en Él como el Hijo de Dios, a pedirle que verdaderamente esa luz entre en nuestra vida. Si hay obstáculos, pues nosotros tenemos que quitarlos. Habrá que limpiar un poco la mente y el corazón para dejar que la luz del Señor penetre profundamente en nosotros y nos convierta. Y que nosotros tengamos la fuerza del Espíritu para iniciar este proceso de cambio diario. Que no sea simplemente ahora parezco que soy bueno, pero en el fondo no nos hemos convertido, ¿no? Que el Señor convierta la mente y el corazón para que nuestras acciones pues sean fruto de una verdadera conversión y no de una mera apariencia. Y ser capaces de dejar aquello que nos impide estar con la persona de Jesús. A Él se le